El día de hoy, el tema que le traigo es venciendo el desánimo. Venciendo el desánimo. El texto base que vamos a estudiar, mis hermanos, me regalan el monitor, por favor. El texto base va a ser Primera de Tesalonicenses, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 14. En lo que usted le va buscando, yo me espero para que lo encuentre. Sí, es la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 14. ¿Lo tiene? Amén. La semana pasada, los que estuvieron aquí, estuvimos hablando acerca del hombre de doble ánimo. ¿Sí lo recuerda? Y una de las características de ese tipo de hombres y de mujeres, pues era la duda, ¿verdad? Ellos tenían duda. Un hombre de doble ánimo tiene duda. Entonces dudan, estos hombres de doble ánimo dudan de todo. Y otra característica del hombre y la mujer de doble ánimo es la inconstancia en todos sus caminos. Son personas que un día están alegres y saludan a todos y al día siguiente están enojados y no quieren saber nada de nadie, ¿verdad? Ese es alguien que es inconstante, es una persona que es de doble ánimo. Y la primera carta a los Tesalonicenses, mis hermanos, en el capítulo 5, verso 14, vea usted lo que nos dice ahí la palabra del Señor. Dice, también os rogamos, son exhortaciones que Pablo les hace a los hermanos. ¿Y cuántos hermanos hay aquí? Entonces esta exhortación es también para usted, amén. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo. ¿Cuántos vienen hoy de poco ánimo? Nadie, ¿verdad? Dice, que sostengas a los débiles y que sean pacientes para con todos. Ahora, el doble ánimo, mis hermanos, y el desánimo son cosas totalmente diferentes, ¿sí? ¿Qué es el desánimo? Mire, el desánimo en el hebreo significa estar sin fuerzas para seguir adelante. Eso es el desánimo. Es alguien que le falta la ilusión o el ánimo hacia alguien o para hacer algo. La definición, mis hermanos, del diccionario secular nos dice que el desánimo es estar cansado, es desfallecer, es desmayar, es fatigar, es flaquear, es rendirse, decaer, agotar, es estar apagado, quebrantamiento, desconsolado, atribulado, disolver por completo y temeroso. Todas estas sinónimos que le acabo de decir son sinónimos de la palabra desánimo. Entonces el desánimo, mis hermanos, es un verdugo que arrebata de su alma la esperanza, que saquea de su corazón la confianza y que se lleva de su espíritu la fe. La mente, mis hermanos, que es el registro de su corazón, alma y espíritu, al verse la mente sin esperanza, sin confianza y sin fe, solo abriga el temor, solo abriga la duda y la depresión en alguien que está con desánimo, ¿sí? Entonces el desánimo, mis hermanos, es un estado mental que afecta todas las emociones, que afecta todas las acciones de una persona hasta el grado de inutilizarla, ¿sí? En términos bíblicos, mis hermanos, el desánimo es la falta de confianza en Dios. Ese es el desánimo. Y el desánimo, mis hermanos, es cultivado en las mentes que no conocen ni creen suficientemente la palabra de Dios. En poca, mis hermanos, o en mucha medida, eso es lo que pasa con muchos cristianos. Como no conocen a Dios, como no conocen la palabra de Dios, sucede algo en su vida que lo desanima, que lo desalienta, y entonces viene
ese desaliento, ese desánimo, ¿verdad? La pregunta que yo quiero hacerle es, ¿los cristianos pueden desanimarse? ¿Usted qué cree? Sí, claro que sí. El estado de desánimo, mis hermanos, es el antónimo del buen ánimo, ¿sí? Es lo contrario. Entonces el ser humano está compuesto, mis hermanos, por emociones y sentimientos, ¿sí o no? Claro que sí. Y estas emociones y estos sentimientos están acompañados de alegría, pero también de incertidumbres, de tristezas. Y decir que el desánimo, mis hermanos, es imposible en los hijos de Dios, es lo mismo que decir que no estamos expuestos a las circunstancias de esta vida, ¿sí? Si bien es cierto, mis hermanos, que el desánimo es un estado del hombre natural, el cual puede ser momentáneo o permanecer a nuestro lado por largo tiempo hasta convertirse en depresión. Eso es lo peligroso del desánimo, mis hermanos. Cuando lo abrigamos y lo dejamos que habite en nosotros, el desánimo durante un largo periodo puede convertirse en una depresión. Eso es lo peligroso. Entonces, el desánimo, mis hermanos, puede ser influenciado por un sinnúmero de factores. Pero en general, mis hermanos, se refleja cuando algo que no queremos nos sucede, o cuando no estamos satisfechos con lo que viene a nuestras vidas, viene el desánimo, ¿sí? Y aunque el desánimo en sí mismo no es pecado, mis hermanos, muchas veces se hace acompañar de amargura, de enojo, de ira, falta de contentamiento, y en ocasiones mostramos, mis hermanos, desacuerdos con lo que Dios nos está permitiendo atravesar y nos dejamos gobernar, mis hermanos, por la melancolía, ¿sí? Si puedes identificar en cuáles situaciones claves del desánimo reaccionas, podrás, mi hermano, mi hermana, evaluar el estado de tu corazón. Jesús, como nuestro máximo ejemplo, mis hermanos, Él nunca se desanimó, nunca. Pues de haberlo hecho, mis hermanos, Jesús habría pecado. Pues el desánimo es falta de confianza en Dios. Él nunca desconfió en Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Fue tentado en todo Jesús, pero sin pecado. Mire, vaya a Hebreos, dejando un apartado en 1 Tesalonicenses, si gusta, si no va a aparecer en la pantalla. Hebreos 4:15, vea lo que dice. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, ¿sí? Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Mire, nosotros, usted puede decir, no, es que Jesús era Dios, por eso jamás pecó. No, pero Él en la semejanza de hombre, porque usted y yo somos carne, somos seres humanos, ¿verdad? Que están en nosotros puestos estos sentimientos, estas emociones. Pues de la misma naturaleza, de la misma manera, Jesús también fue tentado, ¿verdad? En todo, según nuestra semejanza, dice aquí las Escrituras. Pero, ¿qué? Sin pecado. Amén. Entonces, mis hermanos, si tenemos fe, no podemos tener desánimo. Amén o no amén. Si tenemos desánimo, es porque nos falta fe. ¿Sí o no? Y la fe, mis hermanos, y el desánimo son completamente opuestos, ¿sí? Hebreos 11:1, ¿qué dice? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero la fe, mis hermanos, no se puede producir si no es por medio de ¿qué? De la palabra de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿cómo viene la fe? La fe viene por el oír, ¿y el oír qué? La palabra de Dios. Amén. Entonces es imposible mantener ánimo espiritual sin leer o escuchar la palabra de Dios. Si usted no lee y no escucha la palabra de Dios, mi hermano, usted corre peligro de desanimarse. En cualquier vientecito que le venga, se puede desanimar. Y si usted está firme en el Señor, venga lo que venga, usted va a permanecer firme. Nada lo va a mover, va a permanecer animado. ¿Sí o no? Y cuando estamos desanimados, mis hermanos, hemos perdido la motivación para seguir adelante. La montaña, cuando estamos desanimados, podemos llegar hacia esa montaña de problemas que vienen
Y podemos ver que esa montaña es demasiado empinada. Decir, imagínate para escalar esa montaña, ¿no? El valle puede ser demasiado oscuro, como ahí, mire, ¿eh? Ahí tiene una lámpara, por eso está, como está oscuro, tiene una lámpara ahí para alumbrarse, ¿no? Entonces la batalla puede ser demasiado intensa también. Y perdemos el coraje para continuar si nos gana el desánimo. En muchos lugares, mis hermanos, en las Escrituras, Dios ordena a su pueblo a esforzarse y cobrar ánimo. Y vamos a ver algunos ejemplos, ¿qué le parece? Vaya por favor a Salmos, el libro de los Salmos, capítulo 27, verso 14. Salmos 27, verso 14. ¿Lo tiene? Vea lo que dice ahí. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese su corazón. Sí, espera a Jehová. Salmo 31, vaya por favor. Salmo 31, 24. ¿Lo tiene? Dice, esforzaos todos vosotros los que esperan en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Ahora vaya a Segunda de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, verso 7. ¿No tiene? ¿Qué dice Segunda de Crónicas 32, 7? Dice, esforzaos y animaos, no temáis. Bueno, aguarda en Jehová, dice, esfuérzate y aliéntese tu corazón, ¿verdad? Dice, no temáis, animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud con que él viene, porque más hay con nosotros que con él. Amén. Deuteronomio 31, 6. ¿Lo tiene? 31, 6. Voy un poquito rápido. Sí, pero anoten los versículos. Deuteronomio 31, 6. ¿Lo tiene? Esforzaos y cobrad ánimo. Fíjense, ¿eh? Otra vez dice, no temas, ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Gloria a Dios, ¿no? Entonces cuando Dios, mis hermanos, escogió a Josué para sustituir a Moisés como líder de los israelitas, algunas de sus primeras palabras que Dios le dio a Josué fueron las siguientes. Mire, vaya a Josué 1:9. Josué 1:9. Josué 1:9. ¿Lo tiene? Dice Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Dice, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Aleluya. El Señor, mis hermanos, fundamentó este mandamiento en su anterior promesa que le hizo a Josué. Ahí en el versículo 5, vaya por favor ahí en el versículo 5 para que lo veamos. Le dijo el Señor a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y luego le dice, ¿verdad? Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, ¿verdad? O sea, no te desalientes, no te desanimes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Gracias a Dios por eso, ¿no? Y esa palabra sigue aún vigente entre nosotros, mis hermanos. En el Nuevo Testamento vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, váyalo buscando, Hechos 27, versículos 21 al 26, Hechos 27, y vemos aquí en este libro de los Apóstoles una historia con el apóstol Pablo, mis hermanos, cuando él iba en una embarcación, ¿verdad? Y Pablo les decía, ¿saben qué? Mire, yo no soy el capitán, yo no sé nada de embarcaciones, pero yo veo el clima y sé que ese clima no es bueno para salir en barco ahorita. Hay que esperar a que pase la tormenta. Pero no le hicieron caso, ¿verdad? Y decidieron salir en el barco, ¿verdad?
la isla donde estaban, o del lugar donde estaban. Entonces, Pablo cuando estaba en esa embarcación, y por medio de una tormenta que hubo, ¿verdad? Pues todos comenzaron a sacar la carga que llevaban en el barco para no hundirse y para que el barco no tropezara, ¿verdad? Entonces el barco comenzó a irse a la deriva, perdió las velas, perdió la dirección, perdió timones, o sea, le quedó la pura barcaza sola y el barco comenzó a andar a la deriva. Imagínense, nadie lo direccionaba, ni el viento, solamente la marea era lo que lo direccionaba, la corriente del mar. Entonces ellos perdieron el control de la nave y entonces sucedió lo siguiente. Ve ahí en el versículo 21. Yo le voy a leer la versión Nueva Biblia Viva, pero escuche lo que dice la palabra del Señor en el versículo 21. Dice: como hacía mucho tiempo que no comíamos, porque tenían ya meses en la deriva, ¿no? Dice: Pablo se puso en medio de todos y dijo: señores, mejor me hubieran hecho caso y no hubiéramos salido de la isla de Creta. Así nos habríamos evitado este daño y esta pérdida. Pero ahora les pido que se desanimen, que lloren, que se quejen. ¿Eso dice? ¿Qué dice? Ahora les pido que se animen, ¿verdad? Que se animen, dice, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. ¿Sí? Fíjese, es como cuando de repente dices: oh, gracias a Dios, choqué, pero gracias a Dios no me pasó nada, solamente pérdidas materiales, pero lo material va y viene. Y así le estaba diciendo Pablo, lo material va y viene, pero sus vidas van a ser salvadas, ¿verdad? Dice: porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo perderá el barco, se perderá el barco. 23 dice: anoche se me apareció un ángel de Dios, el Dios al que sirvo y al que pertenezco. El ángel me dijo: no tengas miedo, Pablo, porque tienes que presentarte ante el emperador, y por ti Dios les conservará la vida a todos los que están contigo en el barco. Fíjense todo lo que sucedió en ese momento. Pablo tuvo esa visión, tuvo la aparición de un ángel y les estaba contando a estos hombres para levantarles el ánimo. Y ve el versículo 25, dice: por eso, si ya me lo prometió el Señor y vino un ángel y me dijo que no tuvieran miedo, les dice: por eso, anímense, señores. Y lo mismo es para ustedes, hermanos. Anímense, hermanos. Yo confío en Dios. Dígale al que tiene a su lado: anímate, hermano. Yo confío en Dios. Díselo. Dile: anímate, hermano. Yo confío en Dios. Y sé que todo sucederá así como me lo dijeron. Esa es una confianza. Eso es estar confiando en el Señor. ¿Sí? Versículo 26 dice: sin embargo, el barco, una vez más les recalca, ¿verdad?, quedará atascado en una isla. O sea, el barco ya, pérdida. Pero anímense, señores. Yo confío en Dios. Pregunta que quiero hacerle, mi hermano: ¿qué es lo que provoca el desánimo? ¿Por qué nos desanimamos, mis hermanos? ¿Por qué? El desánimo, mis hermanos, en el contexto de la Biblia, puede ser provocado por diversas circunstancias. Aquí hay algunas situaciones comunes que pueden generar desánimo en los creyentes. Muchas de las veces el desánimo viene, mis hermanos, por los problemas que no hemos resuelto, problemas sin resolver, problemas de la vida, problemas en el trabajo, problemas en el hogar, que aún no podemos resolver, y eso puede traernos desánimo, ¿sí o no? Por no querer someterse a la doctrina de Cristo, también eso puede traer desánimo, mis hermanos, ¿sí? Por no crecer espiritualmente y quedar estancado. ¿Por qué yo no veo milagros? Yo veo que a mis hermanos les suceden milagros. Yo veo que a mis hermanos les suceden cosas tremendas y los veo con gozo y hasta alaban y cantan. ¿Y por qué a mí no? Y te desanimas, ¿verdad? Entonces, también viene el desánimo por la falta de unidad entre hermanos. Viene el desánimo por la división y aún las contiendas y disensiones en las congregaciones, y dejan a los miembros sin ganas de asistir.
Ay, no, ya no voy. Si así están los hermanos y nomás están peleando, mejor ya no voy. Y se desaniman los hermanos. Es verdad, ¿sí? Otra de las causas por la que viene el desánimo es por las tensiones fuertes, mis hermanos, causadas por los vicios de la vida pasada. Hay hombres que están batallando, que Cristo los vino, los renovó, conocieron a Cristo, aceptaron a Cristo en su corazón, están luchando por ser hombres nuevos, pero también están luchando con un vicio fuerte, por ejemplo, de alcohol, ¿verdad? Y estás batallando y luego tienes tus amigos ahí que de repente te llegan y, oye, pues vamos a tal lugar. Y tú estás luchando con esa tentación, ¿verdad? Y como no resististe y aceptaste la invitación, viene el desánimo. ¿Sí o no? También viene el desánimo por el afán, ¿lo sabía? La causa más común, mis hermanos, del afán son los problemas económicos. ¿Por qué? Porque te endeudaste con una casa, te endeudaste con una camioneta nueva, con un auto nuevo, y ahora tienes que trabajar más de lo que trabajabas para poder pagar lo que adquiriste, ¿verdad? Digo, no está mal, pero ahora, ¿fue Dios quien te dijo que lo compraras? Son pasos de fe. Mire, cuando alguien quiere comprar una casa, a veces no se anima, ¿verdad? No se anima porque dice, no, ¿qué tal y la compro y qué tal si pierdo? ¿Verdad? Y hay unos que la compran, pero tienen que trabajar más para poderla pagar. Y como ya dejan de ir a la congregación, se desaniman. Y ya no voy a la congregación, ya no veo a mis hermanos, ¿verdad? Y se desaniman. Entonces el afán trae, es uno de los problemas más comunes, es eso, ¿verdad? Problemas económicos, porque de ellos puede resultar un sentimiento de inseguridad. Entonces, para vencer el afán, mis hermanos, es necesario trabajar, como le decía, ¿verdad? Entonces, la historia de Nehemías, mis hermanos, pone de manifiesto 4 causas principales del desánimo. Y vaya buscando en Nehemías 4. Vamos a ir analizando estas 4 causas que yo encontré en estos versículos, donde se pone de manifiesto las causas principales del desánimo. Y vamos a ver la causa número 1, Nehemías 4:7, vamos a leer desde el 7, pero la primera causa viene hasta el 10. Entonces vea lo que dice causa número 1 del desánimo. ¿Sabe qué es la causa número 1 del desánimo? El cansancio, mis hermanos. Y el cansancio es, ahorita se lo voy a decir cómo es, pero vaya ahí por favor, en Nehemías 4:7. El pueblo de Judá, vea lo que dijo, Nehemías 4:7 dice, pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces, dice Nehemías, oramos a nuestro Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, mis hermanos, cuando se levanta la oposición? Tenemos que orar. Entonces dice Nehemías, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. O sea, se turnaban, ¿verdad? Había turno mañanino y turno tardaniño, no es cierto. Turno de la tarde y de la mañana y turno nocturno también, ¿no? Fíjense, ¿para qué? Para cuidar, mientras trabajaban, unos estaban cuidando ahí con sus lanzas y sus espadas, ¿no? Para ver si venía el enemigo. Y vea lo que dice el versículo 10 en la parte A. Dice, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. La causa número 1 del desánimo, mis hermanos, es el cansancio. En otras palabras, lo que estaban diciendo aquí es que han trabajado tanto que están agotados. Estaban exhaustos, mis hermanos, estos hombres, este pueblo estaba exhausto física, mental y emocionalmente. Y la sobrecarga, mis hermanos, de responsabilidades, de obligaciones, de conflictos, terminaron haciendo mella en la mente de estas personas.
¿sí? Porque se turnaban mañana, tarde y noche, ¿sí? Tenían obligaciones, había conflictos, había responsabilidades, y todo esto terminó haciendo mella, ¿verdad?, en la mente del pueblo de Judá, de Jerusalén. Y si eres demasiado exigente, mi hermano, ¿cuántos son demasiado exigentes consigo mismos? ¿Sí? Que son perfeccionistas, que son entregados a sus tareas sin dejar tiempo a veces ni para sus propios intereses. Si tú eres así, mis hermanos, mi hermana, si tú eres demasiado exigente, si eres perfeccionista, si eres entregado a tus tareas sin dejar tiempo para ti, tus intereses, lo más probable es que estés sufriendo agotamiento emocional. Sí. El agotamiento emocional, mis hermanos, es una saturación causada por una situación que nos supera. Puede darse cuando tenemos demasiadas obligaciones, por ejemplo en el trabajo, demasiadas tareas, ¿no? Y a veces dices, bueno, aquí hay más trabajadores, ¿por qué siempre me carga el patrón a mí la mano más? ¿Verdad? Y es porque eres obediente, es porque tú haces las cosas rápido y a la primera, ¿verdad? Y tú dices, bueno, ¿y los demás qué? ¿Por qué a mí me cargan? Ya me estoy cansando de esta situación, a veces dices, ¿sí o no? Eso cansa, ¿verdad? Las obligaciones en el trabajo, los estudios, los que están estudiando, a veces dicen, ay no, esta materia está tan difícil, y luego dejan tanta tarea. No, ya me estoy cansando de esta materia, ¿verdad? De nutrición, una materia bien fácil, ¿no? Ya me cansé de educación física, nos ponen a correr nomás en la cancha, me voy a cambiar a otra, no sé, la materia de Matatena o qué sé yo, ¿no? Una otra materia. Entonces, puede darse, mis hermanos, que esas situaciones puedan cansarnos, ¿sí? Cuando estamos en la escuela o cuando tenemos una relación de pareja que no pasa por su mejor momento, ¿sí? En el matrimonio, mis hermanos, a veces hay conflictos que no pueden ser superados, que no pueden ser arreglados, que tú intentas y quieres, pero algo falta o algo está pasando que llega el momento donde dices, ya esta situación me está cansando, Señor, ayúdame, ya no sé cómo hacer. Ya vengo contento y quiero hacer las cosas bien y me topo con pared. Y vengo enojado igual, pues peor, ¿no? Porque no sé cómo hacerle para arreglar esta situación. Y son asuntos que te van cansando, ¿sí o no? Que te vas pues saturando de todo esto, ¿sí? Y entonces también otra cosa que nos puede causar cansancio es cuando tenemos problemas o conflictos con un familiar o con un amigo. ¿Cuántos tienen problemas a veces con sus propios hermanos? Por una herencia. Se pelean porque, oye, es que a mí me toca tanto, no, es que la parte de que a mí me correspondía y tú te quieres quedar con lo que a mí me tocaba. Y son situaciones que cansan, ¿sí? Y yo conocí a un hermano que dijo, no, ¿sabes qué? Yo no voy a pelear por la herencia, hay que se peleen los demás. Y él entregó su parte, dice, y peleense, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no quería cansarse, no quería meterse en problemas. Son situaciones que pueden cansar. Entonces son situaciones que nos superan, mis hermanos, que nos agotan de tal forma que decimos, este asunto ya me cansó, ya no puedo más, ¿sí o no? Y como consecuencia nuestra salud mental e incluso física se ven duramente afectadas. El cansancio emocional entorpece toda nuestra vida, incluso aquello que no está relacionado con la causa de ese malestar. Y a veces, mis hermanos, cometemos el error de pensar que el desánimo es un problema estrictamente espiritual. A veces pensamos así y decimos, tal vez tenga que volver a rendir mi vida a Dios, cuando el único problema que necesitas es descanso, es renovación, ¿sí? De hecho, a veces lo más espiritual que puedes hacer es relajarte y tomarte un tiempo libre, ¿sí? No de la iglesia, mis hermanos, sino salir, o sea, salir de la rutina, ¿sí? De no estar arrutinado. La pregunta que te quiero hacer es, ¿cuándo apareció el cansancio al pueblo que estaban levantando los muros? ¿Cuándo le apareció el desánimo a este pueblo de Judá? ¿Cuándo fue cuando apareció el desánimo? Ve ahí en Nehemías 4:6.
¿Cuándo fue cuando apareció el desánimo? ¿Cómo se desanimaron? Nehemías 4:6. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada. ¿Hasta dónde? Hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ¿qué? Ánimo para trabajar. O sea, mientras el pueblo tuvo ánimo para trabajar, mire, trabajaron sin parar, incesantemente, ¿no? Trabajaron, de tal manera que levantaron el muro hasta la mitad de su altura. Y no era un muro como estos de aquí, no, era una muralla, ¿no? Un muro alto. Y lo levantaron hasta la mitad, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿cuándo somos más propensos a desanimarnos, mis hermanos? ¿Cuándo? Cuando estamos a mitad del proyecto. Ahí somos más propensos a desanimarnos. Todo el mundo trabaja duro al principio. Y la Biblia dice que el pueblo trabajó con entusiasmo. Dice ahí en Nehemías 4:6. Y cuando pasa la novedad del trabajo, o cuando pasa la novedad de lo que se está haciendo, después se torna o se hace aburrido. Dice, ay, qué aburrido. Otro día más de hacer lo mismo. Y la vida entra, mis hermanos, en una monotonía, ¿sí? Luego en una rutina y después en una costumbre. Ten cuidado, mi hermano, cuando el cansancio entra en tu vida, porque la fe puede salir de ella cuando viene el cansancio. Por eso dijo el salmista en Salmo 23, verso 2 y 3, en lugares de pastos verdes me haces descansar y junto a aguas de reposo me conduces y Él restaurará mi alma. ¿Sí? El cansancio, mis hermanos, es una de las causas mayores del desánimo y a veces se manifiesta a mitad del camino. Por eso dejamos tantos proyectos inconclusos, mis hermanos. Por lo tanto, si necesitas tomarte un tiempo, tómatelo. ¿Sí? Causa número 2 del desánimo. Causa número 2 es la frustración. Miren, Nehemías 4:10, la parte B, yo le voy a leer la traducción del lenguaje actual. Nehemías 4:10 dice, los escombros son muchos, no podremos terminar de reparar los muros. Los judíos, mis hermanos, estaban edificando una nueva muralla, pero las piedras que estaban ahí rotas de las ruinas estaban tiradas por todas partes. Usted se puede imaginar, los escombros eran muchos, ¿sí? Y junto con esos escombros había restos de cemento seco, había mucho polvo, mucha tierra. Y al ver tantos escombros, estos hombres se desanimaron y perdieron de vista su objetivo, ¿sí? Había tanto desperdicio, entre comillas, en sus vidas, que no sabían cómo seguir la tarea, no sabían cómo seguir con la tarea importante de vivir. Siempre, mis hermanos, que empiezas un proyecto significativo, hay muchos escombros que quitar. Y a veces es frustrante, porque, mire mi hermano, no es lo mismo llegar a un terreno que está todo parejo y comenzar a construir. Pero tú cuando llegas a un terreno donde hay piedras, donde no está parejo, y te dices, pues ese es el terreno que compraste, ¿qué vas a hacer? ¿A construir así? Tienes que limpiar ese terreno y no es fácil. Si lo haces tú mismo, te va a costar trabajo. Y lo tienes que emparejar el terreno para poder edificar sobre él. ¿Sí o no? Entonces siempre que empiezas un proyecto, mi hermano, significativo, que es importante, muchas de las veces hay escombros que tenemos que quitar. Y a veces eso es frustrante. No lo puedes evitar, pero sí puedes aprender qué hacer con ello para no abandonar tu plan. No abandones, mi hermano. ¿Sí? Si tú tienes un proyecto importante, no lo abandones a la mitad. Continúa, sigue adelante, ¿sí? ¿Cuáles son las cosas o circunstancias que nos pueden llevar a la frustración? Como en este caso, pues, que nos llevan al desánimo y el desánimo nos lleva a la frustración. ¿Cuáles son las causas que nos llevan a la frustración, mis hermanos? Solamente le voy a mencionar algunas. Cumplir demasiadas obligaciones de forma simultánea.
Las mamás, aquí mamás, mujeres, amas de casa, que a veces se desaniman porque llega el varón de su casa, se quita los zapatos y los avienta por allá. Llega el niño de la escuela y avienta la mochila, ¿sí o no? Y luego llegas y dices, oye, recoge tus cosas. ¿Por qué? Porque la mamá, que es multitask, ¿verdad?, se la pasó haciendo todas las tareas desde la mañana. Se estuvo lavando, planchando, hizo de desayunar, hizo de comer, lavó los trastes, estuvo haciendo todas las actividades de la casa que no son fáciles. Y luego todavía llega el varón y le dice a la mujer, ¿qué hiciste? No hiciste nada todo el día, ¿verdad? No, a ver, quédate tú y hazlo, ¿verdad? Cuida a los niños, ponte a lavar, ponte a lavar tu traste, aunque sea, varón, ¿sí? Sé agradecido cuando comas, ven, aunque sea, recoge tu plato, llévalo al fregador y lávalo y dile, gracias, mujer, por la comida que me hiciste. No dejes ahí el plato y que ella lo haga, no es tu sirvienta. ¿Cuántas dicen amén, mujeres? Aprovechase, hermana. ¿Verdad? Entonces, tiene que recoger su plato y lavarlo, ¿sí? Pero a veces, cuando no haces eso, ¿sí o no, mujeres? Se viene el desánimo. Aprovecha, hermana. Ay, no, porque el desánimo. No. Viene el desánimo cuando el varón ve que la casa ya está terminada, está reluciente de limpia, y llega el varón y como pisó el lodo del jardín de afuera, y se mete con los zapatotes y no se desanima por eso, ¿sí o no? Claro que sí, ¿no? Tanto trabajo que le costó limpiar, ¿no? Entonces, cumplir demasiadas obligaciones, pues eso nos trae la frustración, ¿sí o no? No llegar a tus objetivos a pesar de esforzarte, también eso te puede frustrar. Tanto esfuerzo que hice y no logré mi objetivo, ¿verdad? Yo que quería, por ejemplo, de llegar a superar alguna tarea, ¿verdad? Y no tuviste tarea de otros para hacer una tarea, o no poder hacer todas las cosas que te gustaría hacer, no tener la suficiente energía para hacer tus tareas rutinarias, quedarte sin celular. Algunos se frustran porque se les olvidó el celular, ¿sí o no? Y más los jóvenes, ¿sí o no, los jóvenes? Ay, dejé el celular, ¿no? Luego, usted no ha hecho esa broma donde va saliendo alguien de su casa y usted le dice, oye, dejaste el celular, y le mandas un recado y se regresa corriendo, ¿dónde lo dejé? Pues ¿cómo recibiste el mensaje, no? Se frustran porque se les olvida el celular, ¿no? Y lo más frustrante cuando no hay wifi, dices, ay, no hay señal aquí. Yo ayer fui a Menenfi a visitar una hermana mía en la carne y no hay señal de teléfono, bueno, al menos del que yo traigo, ¿no? Es como que es chafita. Y no agarraba señal para agarrar el Google Maps. Y así me la aventé, dije, pues a ver si no nos perdemos. Pero ya mi hijo Christopher me ayudó, no, yo aquí traigo señal. Dije, es que tu celular es más bueno que el mío. Entonces, pero es frustrante, mis hermanos, saber y querer salir de la ruta cuando no conoces el lugar. Y dices, pues ¿cómo le hago para salir de aquí, no? Todo eso, mis hermanos, causa frustración, ¿verdad? O cuando tu jefe te pide tareas extras o que trabajes tiempo extra. ¿Alguien de aquí le han pedido trabajar tiempo extra? Pero cuando tienes planes ya de salir, dices, no, ya quedé con mis hijos de llevarlos al cine y mi esposa. Y llega el patrón y dice, ¿sabes qué? Necesitamos terminar ese trabajo ya. Y no sé cómo le haces, pero si quieres quedarte tiempo extra, quédate. ¿Y qué sucede? Te frustras. Y luego le llamas a la esposa, y la esposa, que es bien comprensiva, que es bien amorosa, que es bien respetuosa con el varón, le dice, está bien, viejito, lo que tú digas. No, le dice, ¿cómo va a ser posible? No, ya habíamos quedado. Tú me prometiste que me ibas a llevar al cine. Y dile a tu jefe, por favor, ¿sí o no? Y te frustras más, ¿sí o no, hermanos? Ahora, ¿cuáles son los escombros de tu vida, mis hermanos? ¿Cuáles son esos escombros que tienes que quitar de tu vida? Cosas triviales que te hacen perder el tiempo, que consumen tus energías y te impiden ser lo que quieres. Cosas que te estorban para dedicarte a lo fundamental, como cultivar las relaciones con tu esposa y tus hijos, o ejercer tus dones en la iglesia. Los escombros de la vida, mis hermanos, son esas cosas que se interponen
esas interrupciones que te impiden realizar las metas, mis hermanos. Y con eso es con lo que necesitas trabajar. En otras palabras, tienes que sacar la basura, ¿sí? Nadie lo va a hacer por ti. Dios no lo hará, mis hermanos. Y no puede sencillamente, tú no puedes orar sencillamente, ¿verdad? Para que ese escombro se vaya. Decir, ay, con una oración y que se vaya el escombro. No, tú tienes que sacar el escombro. ¿Sí o no? Dios, mis hermanos, colocó a Adán y a Eva en el huerto del Edén y les ordenó. ¿Qué les dijo? Cuídenlo. ¿Sí o no? Al mantener las bendiciones que Dios te ha dado, aprendes, mi hermano, a diferenciar entre lo que es importante en la vida y lo que no es. Y esa, mis hermanos, es una lección que siempre estarás aprendiendo. ¿Sí? Causa número 3, mis hermanos, del desánimo: el fracaso. El fracaso también trae desánimo. Vaya a Nehemías 4:10 en la parte C. Yo le voy a leer la versión del lenguaje actual, la traducción del lenguaje actual. Dice ahí: no podremos terminar de reparar los muros. La tercera razón por la que nos desanimamos, mis hermanos, está reflejada en la queja de los israelitas, ¿sí? Donde dice: no podremos terminar de reparar los muros. Lo que de verdad estaban diciendo estos hombres era, mis hermanos, estamos demasiado cansados. No es posible, es una locura intentarlo. Nos rendimos, estaban diciendo, ¿sí? Y debido a que no fueron capaces de acabar la labor tan pronto como habían pensado, porque pues tenían buen ánimo y comenzaron a trabajar y hasta llegar a la mitad dijeron, órale, vamos bien. Pero ya cuando vieron los escombros y vieron todo, dijeron, ay no, híjole, vino el desánimo, el desaliento, la frustración, ¿sí? Entonces su confianza se vino abajo y se desanimaron. ¿Cuáles son esos fracasos en la vida cotidiana, mis hermanos, que nos llevan al desánimo? Le menciono solo algunos ejemplos comunes. Recibir calificaciones bajas o reprobar los exámenes, ¿sí o no? Mis hermanos, es un fracaso eso. Porque debiste de haber estudiado y no estudiaste en el examen y te fue como en C o en D. Te fue como en feria, pues, con la F de feria. ¿Ah? Entonces, dejar una carrera trunca, mis hermanos, ese es un fracaso. Se meten a estudiar muchos jóvenes a las universidades y a mitad de la carrera dicen, no, ¿sabes qué? Yo siento que esta carrera no es para mí. Mejor me voy a meter a nutrición. Se meten a nutrición y luego van a la mitad y dicen, no, esta carrera no es para mí, mejor me meto a medicina. Y van a la mitad de medicina, no, yo creo que esta carrera no es para mí. Y así van, de carrera en carrera. ¿Conoce usted a alguien así? No levante su mano, ¿verdad? Pero ese es un fracaso, ¿sí o no? Emprender un negocio, mis hermanos, que al principio parece que todo pinta bien, pero de repente se va a la quiebra. Ese es un fracaso también, ¿sí o no? Hoy con la pandemia que pasó hace ya tiempo, muchos negocios cerraron, mis hermanos, se vinieron a la quiebra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues fueron las circunstancias que los llevaron al fracaso de su negocio, a la quiebra. Ahora, ir a una entrevista de trabajo, preparar un currículum bien, completo, y que no te den el puesto a ti cuando eras el único que habían entrevistado, ese es un fracaso, ¿sí o no? Fuiste el único entrevistado y a ti no te dieron el trabajo. Ese es un fracaso, ¿sí o no? El no cumplir con las fechas límites, mis hermanos. El pago de tarjeta, tu fecha límite es tal, y dejas que pasa y viene un interés. Ese es un fracaso, ¿sí o no, mis hermanos? Ser despedido de un trabajo, ese es un fracaso. ¿Por qué? Porque eras un excelente trabajador, llegabas tarde todos los días, no obedecías las órdenes de tu patrón, eras un excelente trabajador, por eso te corrieron. Ese es un fracaso, ¿sí? El divorcio, mis hermanos,
el matrimonio. Los que se divorcian, ese es un fracaso también en el matrimonio. ¿Sí o no? Y podemos mencionar muchos más. Podemos ser también podemos ser, como padres, podemos ser un fracaso. Hay padres que abandonan a sus esposas y a sus hijos. Dicen que van a ir por la leche y no regresan. Y eso es un fracaso. Y cuando ya fracasó totalmente en la vida, regresa al Señor ya todo canoso, todo destruido, con su esposa que abandonó. Así ha habido muchos casos, mis hermanos. Regresa todo fracasado. Y hay mujeres que son, de verdad que hay algunas mujeres que son buenas y los reciben. Hay otras que no. De plano dicen, no, ¿sabes qué? ¿Qué? Ya vienes todo fracasado aquí. No, vamos a volar, ¿no? Dicen algunas. Pero otras sí lo reciben, todo fracasado. Pregunta: ¿cómo manejas el fracaso? ¿Te sientas y te regodeas en tu lástima? Y dices, pobre de mí, no puedo acabar con esto. Empiezas a quejarte y a decir, es imposible, no se puede hacer, fui tonto por siquiera intentarlo. Echas la culpa a otros y luego dices, todos me han decepcionado, no hicieron bien la parte que les correspondía. Cuando te desanimas, haz tuya esta promesa, hermano. Mire, vaya a Hebreos 10:35. Hebreos 10:35. Cuando tú te desanimas, haz tuya esta promesa. Hebreos 10:35. ¿Lo tiene? Dice, no perdáis pues vuestra confianza. No pierdan su confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Amén. Así que sé valiente, hermano, hermana, sé paciente y al final obtendrás la promesa. Amén. Causa número 4 del desánimo. Causa número 4, el temor. Ya vimos la primera causa, ¿cuál fue? El cansancio. La segunda, la frustración. Y la tercera, cansancio, frustración, cansancio, fracaso, frustración. No, escombros no. Cansancio, frustración y fracaso. ¿Sí? Ok. Entonces están atentos. Y número 4, la cuarta, el temor. La Nueva Versión Internacional, en el libro de Nehemías, en el versículo 11, capítulo 4, dice lo siguiente: y nuestros enemigos maquinaban, es decir, planeaban, estaban ahí ideando cómo, dice, les caeremos por sorpresa y los mataremos. Así haremos con la obra, así haremos que la obra se suspenda. Fíjese, el temor. ¿Por qué los enemigos de Israel no querían que se construyeran las murallas de Jerusalén, mis hermanos? ¿Por qué? Porque ellos tenían un resentimiento y no querían que ellos reconstruyeran las murallas. La muralla alrededor de una ciudad, mis hermanos, garantizaba su protección y prosperidad. ¿Sí o no? Así que empezaron criticando a los judíos y luego los amenazaron. Pero fíjese, ¿quién se desanimó primero? Vea ahí en Nehemías 4:12, en la versión internacional, yo le leo. Nehemías 4:12 dice, algunos de los judíos que vivían cerca de ¿quiénes? De los enemigos de Judá, mis hermanos. Aquellos que convivían con ellos, que tenían contacto con ellos, fueron los primeros que se desanimaron. Algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían constantemente y nos advertían, ¿sabes qué? Nos están diciendo y estamos viendo que no, que nos van a llegar por todos lados, nos van a atacar, nos van a destruir. Querían desanimar a otros. Cuando vives en medio de la gente negativa, mi hermano, mi hermana, mucho tiempo acabas contagiado
de su negativismo. ¿Sí o no? Cuando escuchas a alguien decir continuamente, no, es que no se puede hacer, al final acabas creyéndolo. ¿Sí o no? Así que elige bien las compañías, mi hermano, mi hermana. ¿Sí? Evita personas que refuerzan tus temores y ponte al lado de aquellos que edifican tu fe. ¿Cuántos dicen amén? Ahora la pregunta es, ¿tienes temores ahora mismo que te están desanimando, impidiendo desarrollarte y crecer como espiritualmente? ¿Los tienes? Bueno, eso es entre tú y Dios, ¿no? ¿Temes las críticas o el ridículo? Una cosa es segura, mis hermanos, el temor siempre te va a desanimar. ¿En qué estás confiando, mi hermano? ¿Si en ti mismo, en otros o en Dios? ¿En quién estás confiando? Mire, lea esta promesa del Señor, de Deuteronomio 31, versículo 8. Deuteronomio 31, versículo 8. ¿Lo tiene? Dice Deuteronomio 31, 8. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Yo pensé que iba a decir amén, aleluya. No, pero lo vi así como que, ay, sí, todo desanimado. Es importante, mis hermanos, ser conscientes de nuestro entorno y tomar medidas para mantenernos firmes en la palabra de Dios, ¿sí o no? Tampoco podemos ignorar las maquinaciones de Satanás, mis hermanos, que en los momentos de desaliento trae a la mente pensamientos y argumentos donde tenemos la potestad, donde tenemos la potestad de apoyar y consentir y contrarrestar con la palabra de Dios. La tarea del maligno, mis hermanos, es siempre influenciarnos a pensar que el Dios a quien servimos no procura nuestro bien. Siempre va a decirte, con que Dios ha dicho que si comes de este fruto no te vas a morir, te vas a morir. Con que Dios te dijo. Eso es lo que siempre va a hacer el enemigo, mis hermanos, ¿sí? Y qué insensible, ¿verdad? Que es, o sea, puede decir y argumentar que es insensible a nuestras pruebas. Dios puede decir, no, Dios es bien insensible en las pruebas que estás pasando y nos hacen sentir culpables, el enemigo, y nos condena también. ¿Sí o no? Mira, hay una historia, déjame le cuento una historia, que dice que en cierta ocasión el diablo cayó en quiebra y anunció la venta de sus herramientas de trabajo. En la fecha de la venta colocaron las herramientas para inspección pública y cada una estaba rotulada con su precio a la venta. Había toda clase, mis hermanos, de instrumentos siniestros. Estaba ahí el odio, la envidia, el celo, la duda, la mentira, el orgullo, la calumnia, la murmuración y así por el estilo. Separada del montón de otras herramientas, estaba una herramienta que parecía inofensiva y a la vez muy gastada, pero de precio muy alto. ¿Sí? ¿Qué herramienta es esa?, preguntó uno de los compradores. Dijo el adversario, es el desánimo. ¿Y por qué tiene precio tan alto? Porque me sirve más que las demás. Y con ella puedo abrir y meterme en el corazón de una persona y destruir la tranquilidad de su espíritu. En realidad puedo hacer lo que se me antoje en el interior de la gente cuando no puedo acercarme a ellas con otras herramientas. Está muy gastada porque la uso casi en todas las personas, dijo el enemigo, puesto que pocos saben que me pertenece esa herramienta. Y el precio, mis hermanos, que el diablo puso al desánimo fue tan alto, pues que al final se desanimaron los compradores y nadie la compró. Para infortunio nuestro, mis hermanos, el desánimo es todavía hoy su herramienta principal y la usa especialmente contra el pueblo de Dios. Pero las promesas de Dios, mis hermanos, nos abren la visión
espiritual para ver más allá de lo terrenal, mis hermanos, y contemplar las riquezas espirituales que sobrepasan por mucho a las materiales. Amén o no amén. Así podemos tocar las bendiciones eternales, mis hermanos, que por muchos se elevan sobre las temporales. Esta visión espiritual se desarrolla con los anteojos de la palabra de Dios, mis hermanos. Y la pregunta que quiero hacerle a usted, como dice ahí, venciendo el desánimo, la pregunta que quiero hacerle a usted es: ¿cuál es la clave para vencer el desánimo? ¿Cuál? La clave, mis hermanos, para vencer el desánimo es recordar las promesas de Dios. Amén. Y aplicarlas. Cuando conocemos al Señor, podemos pararnos en las promesas que Él ha dado y a su pueblo, o sea, que Él le ha dado a su pueblo a través de su palabra. Si podemos o no ver el cumplimiento de estas promesas, mis hermanos, en esta vida, sus promesas siguen estando vigentes. ¿Cuántos dicen amén? Mire, vaya a Hebreos 11:13. Hebreos 11:13. ¿Lo tiene? Hebreos 11:13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban un mejor, esto es celestial, anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Esa es una promesa del Señor, mis hermanos. ¿Sí o no? Y ese conocimiento hizo que el apóstol Pablo, mis hermanos, prosiguiera predicando el evangelio y eventualmente terminando en una cárcel romana donde perdió la vida. ¿Sí o no? Desde la cárcel, mire lo que escribió Pablo en Filipenses 3:14. Ve ahí, por favor. Filipenses 3:14. Él estaba en la cárcel, Pablo. Estaba en la adversidad. Él podía haber estado desanimado, pero no estaba desanimado. Al contrario, vea lo que escribió Pablo en Filipenses 3:14. ¿Lo tiene? Dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Alguien que estaba en la cárcel escribió esto, mis hermanos. Él pudo continuar en medio de la persecución. Él pudo continuar en medio del rechazo, de los golpes y el desánimo, porque sus ojos estaban en el premio definitivo, escuchando de su Señor y Salvador las palabras: bien hecho. Mateo 25:23 dice: su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Apocalipsis 22:12 dice: he aquí yo vengo pronto, y mi premio, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Es fácil, mis hermanos, que nos desanimemos cuando buscamos recompensas o afirmación de aquellos que nos rodean. Eso es muy fácil, mis hermanos. Si estamos buscando recompensa de otros o aceptación de otros, es muy fácil que nos desanimemos. ¿Sí? Si nuestro servicio u obediencia se basa en la gratificación inmediata, quizás no estemos o nos estemos preparando, mis hermanos, para el desánimo. ¿Sí? No, pues nadie me dijo gracias. Y hoy canté tan bonito. Y nadie me dijo al final: ay, cantaste como Los Ángeles de Charlie. ¿Ah? Jesús, mis hermanos, no siempre toma el camino fácil. Y además advirtió a sus seguidores, les advirtió esto: que consideraran eso antes de iniciar. Consideren, ¿verdad? Antes de edificar, consideren si tienen para terminar, les dijo Jesús.
Y cuando ya hemos contado con el costo del discipulado, mis hermanos, tenemos más fortaleza para afrontar las batallas por venir. Cuando ya hemos considerado el costo de lo que cuesta ser un discípulo verdadero, mis hermanos. No somos tan fácilmente desanimados cuando las cosas no salen como queremos, porque sabemos que la batalla, ¿de quién es? Es del Señor. Y si no, mire, vaya, lea conmigo lo que dice 1 Samuel 17:47, si no iba a salir. 1 Samuel 17:47 dice: y sabrá toda esa generación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Amén. Ya para concluir, mis hermanos, no caigamos pues en la provocación del desánimo, sino disipemos el desánimo. Así como cuando un tanque de gas que empieza a encender, ¿cómo disipan el fuego? Le ponen un trapo encima, ¿no? Mojado, y disipan el fuego. Así, mis hermanos, consideremos las promesas de Dios. Cuando uno cree que todo está perdido, que no hay solución, que será imposible superar algo, o que no tiene sentido lo que está pasando, entonces esa forma de pensar aplazará las posibilidades de vencer o de siquiera intentarlo. Y esta forma de pensar, mis hermanos, es el resultado de no conocer o de no creer a las verdades de Dios, que dicen todo lo contrario. Amén. Y Cristo padeció toda clase de dolores y sufrimientos, mis hermanos, tanto que fue un hombre experimentado en quebrantos. ¿Sí o no? Eso dice Isaías 53:3, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y aún así, mis hermanos, nunca entró en desánimo el Señor Jesús. Nunca dejó de hacer la obra que Dios le había encomendado. Nunca dejó de luchar por la causa de Dios. A Él debemos de considerar, porque Él es nuestro máximo ejemplo. ¿Cuántos dicen amén? Cada hombre que venció el desánimo lo enfrentó con las promesas de Dios, mis hermanos, confiando en su palabra y considerando a aquel que es nuestro máximo ejemplo. ¿A quién? Jesucristo. Y estoy seguro que el mejor consejo que nos darían quienes han enfrentado y vencido el desánimo sería el que ellos mismos siguieron. ¿Cuál fue ese consejo? Hebreos 12:3 dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar. La solución al desánimo, mis hermanos, es Cristo. Amén. Esa es la respuesta. La solución para vencer el desánimo es Cristo, mis hermanos. Por tanto, necesitamos necesitamos recurrir, mis hermanos, a la gloriosa fuente de su testimonio. ¿Cuál es la fuente de su testimonio, mis hermanos? La palabra, la Biblia, las Escrituras. ¿Sí? Porque dice Juan 5:39: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Póngase de pie, mi hermano, para orar. Gracias, Señor. Gracias te damos, mi Dios, porque tú eres fiel. Tú eres bondadoso, mi Dios. Gracias, Padre, porque tú nos ayudas siempre a vencer el desánimo. Tú eres el único, Señor, que nos ayuda. Tú eres el remedio. Tú eres la solución, Señor, a vencer el desánimo. En ocasiones, por circunstancias en la vida, por circunstancias adversas, circunstancias difíciles, viene el desánimo, Señor. Viene el cansancio, viene la frustración, vienen tantas cosas en nuestras vidas que nos desaniman. Y muchas de las veces queremos renunciar a los caminos tuyos, porque pensamos y decimos que antes estábamos mejor de conocerte.
Pero no es así, Señor. Ahora que te conocemos, tenemos la vida eterna. Ahora que te conocemos, tú eres nuestra meta. Y ahora nosotros queremos poner nuestros ojos sobre el autor y consumador de la fe. Lo contrario al desánimo es el ánimo. Y debemos de animarnos unos a otros, de perseverar, de seguir adelante y no desanimar. Si vemos a alguien desanimado, no es decirle, oh sí, yo también me compadezco de tu desánimo. Vente, abrázame para ser dos desanimados. No, anima a tu hermano. Si tú sabes que tu hermano está pasando por una situación difícil y se encuentra desanimado, yo te invito a que lo alientes, que lo animes, que le digas, hey, pon tus ojos en el Señor. Él es la respuesta a la adversidad. Él es la respuesta que estás buscando a tu situación. En Él tenemos que confiar. Porque el enemigo vendrá y pondrá pensamientos para poderte sacar, para poderte destruir, para alejarte de las promesas de Dios. No lo permitas, hermano, no permitas que el enemigo siembre en ti el desánimo, la duda. Al contrario, confía en el Señor. Señor, si hemos dudado de ti, de tu palabra, te pedimos, Señor, que nos perdones. Ayúdanos, Señor, a confiar cada día más en ti. Ayúdanos, Señor, a recobrar el ánimo. Si hay alguien aquí desanimado, desalentado, yo te ruego por su vida, Señor, que toques su corazón, que hables a sus pensamientos y no permitas, Señor, que el enemigo quiera destruir su vida, sino sé tú en él, Señor, y ayúdale para que recobre fuerza, recobre el ánimo, así como Pablo le dijo a aquellos que estaban en esa embarcación y muchos de ellos no te conocían, pero él no se avergonzó y testificó de ti, Señor, y dijo, hey, señores, anímense, Dios me lo prometió, Dios nos va a ayudar a salir de esa situación. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Te amamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.